Querida mujer, ¿alguna vez te has encontrado en relación con un hombre que es encantador, pero cuando llega un momento de crisis se comporta como un niño pequeño, caprichoso, irascible, fuera de sí y hace un gran berrinche? O tal vez te has encontrado con un hombre encantador y maravilloso, pero del que temes muchísimo que se enoje, porque cuando se enoja, ¡uf! O quizá te has encontrado con un hombre que parece que tiene una relación contigo, pero en realidad, cuando te fijas más a fondo, la pareja de su vida es su madre. Quizá te has encontrado con un hombre que parece tan desvalido que necesita tu ayuda y al que te nace proteger porque no se puede parar en sus propios pies. Querida, escucha, de todos estos tipos de hombre y de qué está ocurriendo adentro de su psique, nos van a hablar los autores en este capítulo 3 de Rey, Guerrero, Mago y Amante. Espero que lo disfrutes y que siga aumentando tu conciencia. Bienvenida y comenzamos. Capítulo 3. La psicología del adolescente. El traficante de drogas, el líder político venal, el que maltrata a la esposa, el jefe que siempre está de mal humor, el joven ejecutivo que se lleva a todos por delante, el marido infiel, el adulador de una empresa, el asesor despreocupado de una escuela de graduados, el cura más papista que el papa, cualquier delincuente, el padre que nunca encuentra tiempo para asistir a los actos escolares de la hija, el entrenador que ridiculiza a sus atletas, el terapeuta que apaga el brillo de sus clientes inconscientemente y busca para ellos una mediocridad gris, el yuppie. Todos estos hombres tienen algo en común. Son todos adolescentes que fingen ser hombres. Se convirtieron en lo que son honestamente, porque nadie les mostró cómo es un hombre maduro. Este tipo de masculinidad es una simulación que pasa inadvertida para la mayoría de nosotros. Los comportamientos amenazantes y hostiles de estos hombres suelen confundirse con la fuerza. En realidad, estos hombres demuestran una extrema vulnerabilidad y debilidad subyacentes, la vulnerabilidad del adolescente lastimado. Lo grave es que la mayoría de los hombres se han estancado en una etapa inmadura de desarrollo. Estos primeros niveles del desarrollo están gobernados por las huellas internas propias de la adolescencia. Cuando se les permite gobernar lo que debería ser la madurez, cuando los arquetipos de la adolescencia no están preparados para trascender y acceder a los arquetipos de la masculinidad madura, nos hacen actuar según pautas adolescentes, ocultas para nosotros, pero rara vez para los demás. Solemos referirnos con afecto al carácter pueril de nuestra civilización. La verdad es que el adolescente que hay en cada uno de nosotros es fuente de juegos, de placer, de diversión, de energía, de una especie de apertura mental que nos prepara para la aventura y para el futuro cuando ocupa el lugar apropiado en nuestra vida. Pero existe otra clase de puerilidad que permanece en la relación con nosotros mismos y con los demás, cuando lo que se requiere es la masculinidad. La estructura de los arquetipos. Cada uno de los potenciales arquetípicos de la energía en la psique masculina, tanto en su forma madura como en la inmadura, es una tríada, una estructura de 3 partes. En el vértice superior del triángulo está el arquetipo en su plenitud. En la base del triángulo, el arquetipo se experimenta en lo que llamamos una forma disfuncional
bipolar o sombra. Tanto en la forma inmadura como en la madura, la psicología del adolescente y la psicología del hombre, esta disfunción bipolar puede interpretarse como inmadura, ya que representa un estado psicológico que no está integrado ni cohesionado. La falta de cohesión en la psique siempre es un síntoma de desarrollo inadecuado. A medida que la personalidad del adolescente y luego la del hombre van llegando a la etapa apropiada del desarrollo, los polos de estas formas sombrías se integran y se unifican. Algunos adolescentes parecen más maduros que otros. Acceden a los arquetipos del adolescente de una manera más completa que como lo hacen sus pares, sin duda de manera inconsciente. Estos adolescentes han logrado un nivel de integración de unidad interior que no han alcanzado los otros, que pueden parecer más inmaduros, aún teniendo en cuenta la inmadurez natural de la adolescencia. Por ejemplo, está bien que un adolescente sienta la heroicidad en su interior, que se vea como un héroe. Pero muchos adolescentes no pueden hacer esto y quedan atrapados en las formas bipolares del héroe, el prepotente o el cobarde. Se manifiestan diferentes arquetipos en distintos estados de desarrollo. El primer arquetipo del masculino inmaduro es el niño divino. El niño precoz y el niño edípico le siguen. La última etapa de la adolescencia está gobernada por el héroe. Sin embargo, el desarrollo humano no siempre se produce en etapas tan netas, sino que presenta gradaciones de las influencias arquetípicas a lo largo del camino. Es interesante observar cómo cada uno de los arquetipos de la psicología del adolescente da origen a una forma compleja de cada uno de los arquetipos de la masculinidad madura. El niño es el padre del hombre. Entonces, el niño divino, modelado y enriquecido por las experiencias de la vida, se convierte en el rey. El niño precoz se convierte en el mago. El niño edípico se convierte en el amante y el héroe en el guerrero. Los 4 arquetipos de la adolescencia, cada uno con su estructura triangular, pueden unirse para formar una pirámide, que representa la estructura de la identidad emergente del adolescente, su personalidad masculina inmadura. Lo mismo sucede en la estructura de la personalidad masculina madura. Como hemos sugerido, el hombre adulto no pierde sus características de adolescente y los arquetipos que forman la base de la adolescencia no desaparecen. Como los arquetipos no pueden desaparecer, el hombre maduro trasciende las pautas de comportamiento de la adolescencia, elaborándolas en lugar de demolerlas. La estructura resultante del sí mismo masculino maduro es, por consiguiente, una pirámide sobre una pirámide. Aunque estas figuras no deberían tomarse demasiado al pie de la letra, estamos diciendo que las pirámides son los símbolos universales del ser humano. En nuestra teoría, la estructura del sí mismo femenino también es piramidal, y pensamos que cuando las pirámides del sí mismo masculino y del sí mismo femenino se colocan vértice con vértice, se forma un octaedro, una imagen que gráficamente representa el uno mismo junguiano, que une las cualidades masculinas y femeninas. Nosotros hemos llegado aún más lejos en la descodificación del doble cuaterno de Jung. El niño divino. La primera, la más primitiva de las energías masculinas inmaduras es el niño divino.
Todos conocemos la historia del nacimiento del niño Jesús. Es un misterio. Proviene de lo divino, nace de una mujer virgen. Le esperan hechos milagrosos y acontecimientos especiales. La estrella, los pastores en adoración, los reyes magos. Rodeado por sus adoradores, ocupa el lugar central no solamente en el pesebre, sino en el universo. Lo adoran incluso los animales en las canciones populares de Navidad. Lo cuidan. En los cuadros, él irradia luz, y el heno resplandeciente sobre el que yace produce un halo a su alrededor, porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Al mismo tiempo aparece completamente vulnerable y desvalido. En cuanto nace, el malvado rey Herodes tiene noticias de su nacimiento y quiere matarlo. Jesús debe ser protegido y llevado a Egipto hasta que sea lo suficientemente fuerte como para empezar su vida de trabajo y hasta que las fuerzas que lo hubieran destruido gasten su energía. Lo que no se comprende a menudo es que este mito no pueda sostenerse solo. Las religiones del mundo son ricas en historias del milagroso niño. La historia cristiana misma está copiada en parte de la historia del nacimiento del gran profeta Zoroastro, completa en cuanto a milagros en la naturaleza, magia y amenazas a su vida. En el judaísmo se encuentra la historia de Moisés, nacido para ser el liberador de su pueblo, para ser el gran maestro y el mediador entre Dios y los seres humanos. Fue criado como príncipe de Egipto, y sin embargo, en sus primeros días, su vida estuvo amenazada por un edicto del faraón, y Moisés fue abandonado en un canasto, desvalido y vulnerable, y echado en el Nilo a merced de la corriente. El modelo para esta historia fue una leyenda mucho más antigua sobre la infancia del gran rey mesopotámico Sargón de Akkad. Y conocemos leyendas de todas partes del mundo sobre la milagrosa infancia del niño Buda, del niño Krishna, del niño Dionisio. Es menos conocido que esta figura del niño divino, universal en nuestras religiones, también es universal en el interior de los hombres. Esto puede apreciarse en los sueños de los hombres durante el psicoanálisis. Sobre todo cuando empiezan a mejorar, los pacientes sueñan con un bebé varón que llena el sueño de luz y alegría y da una sensación de asombro y de frescura. Con frecuencia, cuando un hombre en terapia comienza a sentirse mejor, experimenta la necesidad, quizá por primera vez en su vida, de tener hijos. Estos acontecimientos son señales de que algo nuevo y creativo, fresco e inocente está naciendo dentro de él. Está comenzando una nueva fase de su vida. Sus partes creativas, que habían permanecido inconscientes, ahora pugnan por aparecer en la conciencia. El hombre experimenta una vida nueva. Pero cada vez que el niño divino se hace sentir dentro de nosotros, el ataque de los Herodes, dentro y fuera, se aproxima. La nueva vida, incluida la nueva vida psicológica, siempre es frágil. Cuando sentimos esta energía nueva manifestándose dentro de nosotros, debemos protegerla porque va a ser atacada. Un hombre puede pensar durante la terapia: en realidad debo de estar mejor, y quizás enseguida le conteste una voz interior diciendo: no, no lo estás, sabes que nunca estarás mejor. Entonces llegó el momento de llevar al niño divino y vulnerable a Egipto. Refiriéndonos al tema de la Navidad, de los animales adorando al niño y de la proclamación de paz en la tierra que hacen los ángeles, podemos apreciar en el mito griego de Orfeo que el niño divino es la energía arquetípica que prefigura la energía masculina madura del rey.
El hombre dios, Orfeo, se ubica en el centro del mundo tocando la lira y cantando una canción que atrae a todos los animales del bosque. Todos son atraídos por la canción, las presas y los depredadores, y vienen juntos y rodean a Orfeo en armonía perfecta, con sus diferencias solucionadas. Todos los opuestos están unidos en un orden trascendente del mundo. Esta es una de las funciones características del rey, como veremos más adelante. Pero este tema del niño divino trayendo la paz y el orden a todo el mundo, incluyendo el mundo animal, los animales desde el punto de vista psicológico representan a menudo a nuestros instintos en conflicto, no está limitado a los antiguos mitos. Un hombre joven que había empezado a psicoanalizarse nos contó una vez un suceso raro de su infancia. Cuando tenía unos 5 o 6 años, nos dijo, salió al jardín una tarde de primavera, con ansias de algo que no podía identificar porque era muy pequeño, pero que más adelante, después de pensar, interpretó como una ansiedad de paz y armonía interior y una sensación de unidad con todas las cosas. Apoyó la espalda en un enorme roble que crecía en el jardín y comenzó a cantar una canción que había inventado. Era hipnótica para él. Cantaba su ansiedad, cantaba su tristeza y cantaba una profunda alegría en tono menor. Cantaba una canción de compasión por todas las cosas vivientes. Era una especie de canción de cuna, sedante para sí mismo y para los demás. Una nana. Y pronto empezó a notar que los pájaros acudían al árbol. Continuó cantando y llegaron más pájaros, revoloteando alrededor del árbol y posándose en sus ramas. Llegó un momento en que el árbol estaba lleno de pájaros. Estaba vivo con ellos. Le pareció que los pájaros habían sido atraídos por la belleza y el sosiego de su canción. Ellos confirmaron su belleza y respondieron a su ansiedad, acercándose para adorarlo. El árbol se convirtió en el árbol de la vida y el niño, renovado por esta confirmación de su niño divino interior, pudo seguir adelante. El arquetipo del niño divino que aparece en nuestros mitos como Orfeo, Cristo o Moisés, y en los mitos de muchas religiones en forma de varias figuras, en los sueños de los hombres que reciben terapia y en las experiencias reales de los adolescentes, parece estar en todos nosotros. Parece que hubiéramos nacido con él. Se le conoce con varios nombres y es valorado de manera diferente por las distintas escuelas de psicología. Por lo general, los psicólogos lo condenan y tratan de desconectar a sus pacientes de él. Lo importante es ver que el niño divino está dentro de nosotros como una pauta primitiva de la masculinidad inmadura. Freud se refirió a él como el id, el ello. Lo vio como los primitivos o infantiles impulsos, amorales, potentes y llenos de pretensiones de Dios. Era la energía subyacente de la naturaleza impersonal, preocupada solamente por satisfacer las necesidades ilimitadas del niño. El psicólogo Alfred Adler se refirió a ello como el impulso de poder, escondido en cada uno de nosotros, como el complejo de superioridad escondido que tapa nuestra verdadera sensación de vulnerabilidad, debilidad e inferioridad. Tengan presente que el niño divino es todopoderoso, es el centro del universo y al mismo tiempo es totalmente desvalido y débil. En realidad,
esa es la verdadera experiencia del niño. Heinz Kohut, que desarrolló lo que denominó psicología del sí mismo, habla de ello como la grandiosa organización del sí mismo, que se muestra exigente con nosotros y con los demás de tal manera que nunca puede ser satisfecha. La teoría psicoanalítica más reciente sugiere que la gente que posee esta grandiosidad infantil o se siente identificada con ella expresa un desorden narcisista de la personalidad. Pero los seguidores de Carl Jung ven de otra manera al niño divino. No lo ven como algo patológico. Los junguianos creen que el niño divino es un aspecto vital del uno mismo arquetípico, con U mayúscula, porque es diferente del ego, que es el uno mismo con U minúscula. Para los junguianos, este niño divino dentro de nosotros es la fuente de la vida, posee cualidades mágicas y facultativas, y estar en contacto con él produce una enorme sensación de bienestar, una gran paz, entusiasmo por la vida y alegría, como le ocurrió al joven apoyado en el roble. Creemos que todas estas diferentes escuelas del psicoanálisis tienen razón. Cada una elige dos aspectos diferentes de esta energía, uno integrado y unificado y el otro negativo. En el ángulo superior de la estructura arquetípica triangular, experimentamos al niño divino que nos renueva y nos mantiene jóvenes de corazón. En la base del triángulo experimentamos lo que podemos llamar el tirano de la trona y el príncipe débil. El tirano de la trona. El tirano de la trona puede corresponder a la imagen del pequeño Lord Fauntleroy sentado en su sillita alta, golpeando la bandeja con la cuchara y gritando para que su madre le dé de comer, lo bese y lo mime. Como una versión oscura del niño Jesús, él es el centro del universo. Los demás existen para satisfacer sus necesidades y deseos todopoderosos. Pero cuando llega la comida, no le satisface. No es lo bastante buena, no es de la clase apropiada, está demasiado caliente o demasiado fría, demasiado dulce o demasiado agria. Así que la escupe al suelo o tira el plato. Si llega a ser lo suficientemente prepotente, ninguna comida, por más hambre que tenga, será adecuada. Y si su madre lo alza después de haberle fallado por completo, el niño chillará y se retorcerá y la rechazará, porque no le ofreció ese cariño exactamente en el momento adecuado. El tirano de la trona se lastima a sí mismo con su grandiosidad, con sus exigencias ilimitadas, porque entonces rechaza las cosas que realmente necesita para vivir, la comida y el amor. Las características del tirano de la trona incluyen la arrogancia, lo que los griegos llamaron hubris u orgullo desmedido, el infantilismo en el sentido negativo y la irresponsabilidad, incluso en lo que concierne a sí mismo como infante mortal que tiene que cubrir sus necesidades biológicas y psicológicas. Esto es lo que los psicólogos llaman inflación o narcisismo patológico. El tirano de la trona debe aprender que él no es el centro del universo y que el universo no existe para satisfacer sus deseos o, para decirlo mejor, sus necesidades ilimitadas, sus pretensiones en la creencia de que es Dios. Lo cuidarán y atenderán, pero no como a un Dios. El tirano de la trona, a través del rey oculto, puede continuar gobernando en la madurez mediante la influencia de los arquetipos. Todos conocemos la historia de algún líder prominente, como la del candidato presidencial que comienza a tener éxito y alcanza gran popularidad y entonces se pega un tiro en el pie.
sabotea su éxito y se derrumba. Los antiguos griegos decían que la némesis seguía siempre a la ubris. Los dioses siempre derrotan a los mortales que llegan a ser demasiado arrogantes, exigentes u orgullosos. Ícaro, por ejemplo, confeccionó unas alas de plumas y cera para poder volar como los pájaros, léase dioses, y en su soberbia y contra la advertencia de su padre, voló demasiado cerca del sol. El sol derritió la cera, las alas se deshicieron y él cayó al mar. Todos conocemos el dicho: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El rey Luis XVI de Francia perdió la cabeza debido a su arrogancia. Cuando el hombre asciende en la estructura social, a medida que gana más y más autoridad y poder, también crece el riesgo de la autodestrucción. El jefe que solo quiere empleados que asientan, que no desea saber lo que está sucediendo, el presidente que no quiere escuchar el consejo de los que le rodean, el director de escuela que no tolera que los maestros lo critiquen, todos los hombres poseídos por el tirano de la trona que los conduce a la caída. El tirano de la trona que ataca a sus congéneres es un perfeccionista. Espera lo imposible de él y se siente menoscabado, tal como su madre lo hizo, cuando no puede satisfacer las exigencias del niño que lleva dentro. El tirano presiona al hombre para que mejore y nunca está satisfecho con lo que realiza. El hombre infortunado se convierte en el esclavo, como lo fue su madre, del grandioso niño que lleva dentro. Debe poseer más cosas materiales. No puede cometer errores. Y como no es posible que satisfaga las exigencias del tirano interior, se le producen úlceras y enferma, hasta que en algún momento no puede soportar la presión que no cede. A menudo acabamos con el tirano sufriendo un ataque cardíaco. Nos tomamos un respiro. Finalmente, la única manera de escapar del pequeño Lord es morir. Cuando el tirano de la trona no puede controlarse, se manifestará en un Stalin, Calígula o Hitler, todos sociópatas perniciosos. Nos convertiremos en el ejecutivo que prefiere el fracaso de su empresa antes que el de su persona, identificado con el exigente Dios que lleva dentro. Todos podemos ser pequeños Hitler, pero vamos a destruir a nuestro país en el proceso. Se ha dicho que el niño divino solo desea hacer y tener todas las cosas que fluyen hacia él. No quiere esforzarse. El artista quiere ser admirado sin tener que levantar un dedo. El ejecutivo desea sentarse en su oficina, disfrutar de los sillones de cuero, los puros y sus atractivas secretarias, recibir un elevado sueldo y saborear su posición, pero no intenta hacer algo por la empresa. Se imagina invulnerable y todopoderoso. Suele despreciar y degradar a los que tratan de lograr algo. Él está en su silla alta preparándose para recibir el hachazo. El príncipe débil. El otro extremo de la base bipolar del niño divino es el príncipe débil. El adolescente, y más tarde el hombre, que está poseído por el príncipe débil, parece tener muy poca personalidad, escasa iniciativa y ningún entusiasmo por la vida. Este es el adolescente que necesita ser convencido, que dirige a los que están a su alrededor con su silencio o su impotencia quejosa. Necesita que lo lleven entre algodones. Todo es demasiado para él. Es raro que participe en juegos infantiles, tiene pocos amigos, no le va bien en la escuela, con frecuencia es hipocondríaco. Su menor deseo es una orden para sus padres. Todo el sistema familiar gira alrededor de su comodidad,
pero revela la deshonestidad de su impotencia en sus ataques verbales contra sus hermanos, sus sarcasmos dirigidos a ellos y la manipulación de sus sentimientos. Como ha convencido a sus padres de que es una víctima desvalida de la vida y que los otros están molestándolo, cuando se produce una controversia entre él y un hermano, sus padres tienden a castigar al hermano y a disculparle a él. El príncipe débil es el polo opuesto del tirano de la trona, y aunque es muy raro que tenga el comportamiento del tirano, ocupa de todas maneras un trono que no se detecta con tanta facilidad. Es lo que sucede con todas las enfermedades bipolares. El ego poseído por un polo saltará al otro polo de vez en cuando. Usando el símil del magnetismo bipolar para describir este fenómeno, podríamos decir que la polaridad del imán se invierte según el sentido de la corriente eléctrica que pase por él. Cuando ocurre esa inversión en el adolescente atrapado en la base bipolar del niño divino, tendrá comportamientos tiránicos o una pasividad depresiva, o saltará de una debilidad aparente a la prepotencia. ¿Cómo acceder al niño divino? Para reconocer al niño divino de manera apropiada, debemos saber que existe, pero no identificarnos con él. Necesitamos amar y admirar la creatividad y la belleza de este aspecto primitivo de la personalidad masculina, porque si no tenemos esta conexión, nunca apreciaremos las posibilidades de la vida, nunca aprovecharemos las oportunidades nuevas y frescas. El que está en una actividad dirigente, ya sea activista, artista, administrador o maestro, necesita estar conectado con el niño creativo y juguetón, para poder manifestar todo su potencial, hacer algo en pro de su causa, su empresa, y acentuar la acción generadora y la creatividad en sí mismo y en los demás. La conexión con este arquetipo evita que nos sintamos vacíos, aburridos e incapaces para ver la abundancia de potencial humano alrededor de nosotros. Hemos dicho que los terapeutas suelen desdeñar el sí mismo soberbio dentro de sus pacientes. Si bien a veces es necesario que los pacientes tengan al niño divino a cierta distancia emocional y cognitiva, nosotros no hemos encontrado a muchos hombres, por lo menos entre los que necesitaban terapia, que se identifiquen con su creatividad. Más bien, por lo general, precisan mantenerse en contacto con ella. Nosotros deseamos alentar la grandeza en los hombres. Queremos alentar la ambición. Creemos que nadie quiere realmente ser un individuo normal. A menudo identificamos normal con promedio. Nos parece que vivimos en una época que está bajo la maldición de la normalidad, caracterizada por la superación de la mediocridad. Es probable que los terapeutas, de manera persistente, disminuyan el brillo del sí mismo grandioso en sus pacientes, que están separados de su propio niño divino. Envidian la belleza y la naturalidad, la creatividad y la vitalidad del niño contenido en sus pacientes. Los antiguos romanos creían que todos los niños nacen con lo que ellos llamaron su genio, un espíritu guardián asignado desde el nacimiento. Las fiestas romanas de cumpleaños no se realizaban tanto en honor de un individuo como en honor al genio de esa persona, al ser divino que venía al mundo junto con la criatura. Los romanos sabían que el ego del hombre no era la fuente de la música, el arte, la artesanía, ni los actos de valor. Era el niño divino, un aspecto del sí mismo dentro de él. Debemos hacernos dos preguntas. La primera no es si nosotros nos manifestamos como el tirano de la torre o como el príncipe débil, sino cómo los manifestamos, ya que todos nosotros manifestamos a los dos en algún grado y de alguna forma. Por lo menos todos lo hacemos cuando volvemos a ser un niño, cuando nos sentimos cansados y muy asustados. La segunda pregunta no es si existe el niño creativo en nosotros, sino cómo lo manifestamos. Si no lo sentimos en nuestras vidas personales
y en nuestros trabajos, debemos preguntarnos cómo estamos bloqueándolo. El niño precoz. Hay una maravillosa estatuilla de un antiguo mago egipcio y visir, Imhotep, cuando era un adolescente. Imhotep está sentado en un pequeño trono leyendo un pergamino. Su rostro se muestra plácido y pensativo, pero está iluminado por un brillo interior. Sus ojos observan el escrito que sostiene reverentemente en sus manos. Su postura muestra gracia, porte, concentración y autoconfianza. No es un verdadero retrato. Esta estatuilla es verdaderamente una imagen del arquetipo del niño precoz. El niño precoz se manifiesta en el varón cuando está ansioso por aprender, cuando su mente es rápida, cuando quiere compartir lo que ha aprendido. Hay un brillo en sus ojos y una energía en el cuerpo y en la mente que demuestra que está aventurándose en el mundo de las ideas. Este adolescente y más tarde hombre quiere saber el porqué de todo. Pregunta a sus padres: ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué caen las hojas? ¿Por qué todo debe morir? Quiere saber el cómo de las cosas, el qué y el dónde. Suele aprender a leer a muy temprana edad para poder responder a sus propias preguntas. Por lo general es un buen estudiante y un participante ansioso en las discusiones en clase. A menudo este adolescente tiene talento para uno o más campos. Puede dibujar y pintar bien o tocar instrumentos musicales. También puede ser bueno en los deportes. El niño precoz es la fuente del llamado niño prodigio. El niño precoz es el origen de nuestra curiosidad y nuestros impulsos aventureros. Él nos insta a ser exploradores y pioneros de lo desconocido, lo extraño y misterioso. Nos hace maravillar ante el mundo que nos rodea y ante el mundo que está dentro de nosotros. El adolescente, para quien el niño precoz es una influencia poderosa, quiere saber qué conmueve a otras personas y si es lo mismo que le conmueve a él. Quiere saber por qué otra gente actúa de la manera como lo hace, por qué tiene los sentimientos que tiene. Tiende a ser introvertido y reflexivo y es capaz de ver conexiones escondidas en las cosas. Puede lograr un alejamiento cognitivo de las personas que lo rodean mucho antes que puedan hacerlo los niños de su edad. Aunque es introvertido y reflexivo, también es extrovertido y busca ansiosamente que los demás compartan sus introvisiones, insights, y sus talentos. A menudo experimenta la poderosa urgencia de ayudar a los demás con sus conocimientos y los amigos suelen venir a verlo para tener un hombro sobre el que llorar y en busca de ayuda para los deberes. El niño precoz es un hombre que mantiene su sensación de asombro y curiosidad, estimula su intelecto y mueve al hombre en la dirección del mago maduro. El tramposo sábelo todo. La base bipolar del niño precoz, como todas las formas negativas de los arquetipos del masculino inmaduro, puede llegar a la edad adulta, donde provoca un infantilismo inadecuado en los pensamientos, sentimientos y conductas de los futuros hombres. Y el tramposo sábelo todo es, como su nombre lo indica, la energía masculina inmadura que hace trampas más o menos graves a los demás y a sí mismo. Es un experto en crear apariencias y vender esas apariencias. Convence a la gente para que crea en él y luego tira de la alfombra que están pisando. Nos hace creer en él, confiar en él, y luego nos traiciona y se ríe de nuestra desilusión. Nos conduce a un paraíso en la selva solamente para servirnos cianuro en una fiesta. Siempre está buscando a un tonto. Hace bromas pesadas y le encanta hacernos quedar como necios.
es un manipulador. El sabelotodo es ese aspecto del tramposo que se encuentra en el adolescente o en el hombre que gusta de intimidar a los demás. El adolescente o el hombre poseído por el sabelotodo ataca verbalmente. Siempre levanta la mano en clase, no porque quiera participar en la discusión, sino porque desea que sus compañeros entiendan que él es más inteligente que ellos. Quiere engañarlos haciéndoles creer que, comparados con él, ellos son ingenuos. El joven poseído por el sabelotodo, sin embargo, no necesariamente limita su exagerada precocidad a la exhibición intelectual. Él puede ser un sabelotodo sobre cualquier tema o actividad. Un hombre que provenía de una familia inglesa de buena posición llegó a Estados Unidos un verano, a pasar un mes en el campamento de YMCA. La mayor parte del tiempo estuvo contándoles a los otros muchachos, a quienes llamaba la plebe, sus muchos viajes por Europa y Asia con su padre, que era diplomático. Cuando sus compañeros le preguntaban detalles sobre alguna ciudad extranjera, el joven inglés solía decir: «¡Qué estúpidos son los norteamericanos! Lo único que conocen son sus plantaciones de maíz». Y entonces hacía su actuación de «soy superior a vosotros», dando importancia al hecho de ser británico. No hace falta decir que los muchachos norteamericanos se sentían humillados y furiosos. El adolescente o el hombre que se encuentra bajo el poder del sabelotodo se crea muchos enemigos. Ataca verbalmente a los demás, a quienes contempla como inferiores. Como resultado de esto, en la escuela primaria a menudo se le encuentra en el suelo bajo un montón de chicos furiosos que están pegándole. El sabelotodo sale de esos encuentros con los ojos amoratados, pero con la convicción de su propia superioridad. Se conoce un caso extremo en el que el sabelotodo llegó a creer que era el segundo Mesías. Lo único que no podía imaginarse era por qué nadie lo reconocía como tal. El hombre sabelotodo, que aún está poseído por esta forma negativa infantil del niño precoz, lleva la superioridad en los tirantes y en los trajes que usa para trabajar. La lleva en el portafolios y la exhibe en su actitud, que expresa: «Estoy demasiado ocupado y soy demasiado importante para hablar con usted ahora». Suele ser antipático y a menudo sonríe cínicamente. Con frecuencia domina las conversaciones, convirtiendo las discusiones amistosas en conferencias y los argumentos en diatribas. Desprecia a los que no poseen sus conocimientos o sostienen opiniones diferentes de las de él. Si tenemos en cuenta que el tramposo tiene el complejo del paraguas bajo el cual se cobija el sabelotodo, comprenderemos por qué el hombre atrapado en esta influencia infantil suele desilusionar a los demás y quizás a sí mismo, por lo que respecta a la profundidad de su conocimiento o al nivel de su importancia. Pero también tiene un lado positivo. Es muy bueno para desinflar el ego, el nuestro y el de los otros. Y con frecuencia necesitamos que nos desinflen. El arquetipo del tramposo puede advertir en un instante cuándo y exactamente de qué manera estamos inflados e identificados con nuestra soberbia, y se dirige a nosotros para rebajarnos al tamaño humano y para exponer todas nuestras debilidades. Este era el papel del bufón del rey en las cortes de Europa medieval. Cuando todos en una ceremonia importante estaban adorando al rey y el rey mismo estaba empezando a adorarse, el bufón saltaba en medio de las ceremonias y expelía un gas. Estaba diciendo: «No se infle, todos los que estamos aquí somos seres humanos, cualquiera que sea nuestro estatus». Jesús, en la Biblia, llama a Satanás el padre de las mentiras, identificando a Satanás con el tramposo en su aspecto negativo. Sin embargo, de alguna manera, la Biblia también muestra a Satanás, el tramposo, con una luz positiva,
aunque es probable que la mayoría de nosotros no lo hayamos advertido. La historia de Job, por ejemplo, describe una relación de respeto mutuo entre Job y Dios. Dios ha dado a Job una gran riqueza y seguridad material, salud y una gran familia. Job, por su parte, elogia a Dios de manera incesante. Es una sociedad de admiración mutua. Entonces llega Satanás cuando percibe la hipocresía. Satanás es un perturbador, porque quiere la verdad. Tiene la idea de que si Dios maldice a Job, éste dejará de cantar las glorias del Señor. Dios no quiere creerle a Satanás, pero accede a llevar a cabo el plan, porque es probable que instintivamente reconozca que Satanás tiene razón. Y la tiene. Cuando Dios le quita a Job todo lo que tenía, la familia, la riqueza y la salud, Job deja de lado su fe superficial, agita el puño contra Dios y blasfema. Dios responde intimidando a Job. También en la historia del jardín del Edén, Satanás perturba el orden porque expone la naturaleza fraudulenta e ilusoria de la creación supuestamente buena. Dios quería creer que todo lo que había hecho era bueno, pero después de todo había hecho el mal y lo había colgado en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás, con la forma de la serpiente, estaba decidido a exponer el lado negativo de esa creación completamente buena. Triunfó cuando pecaron Adán y Eva. Solo después de que Satanás descubriera el mal que existía en la creación y como consecuencia en el Creador, pudo comenzar la honestidad y la curación. Los miembros de la pandilla en West Side Story, que tratan de disculpar su conducta destructora de una forma ridícula y tramposa cuando imitan al oficial Krumke, en realidad muestran con mucha precisión el lado oscuro, el costado menos idílico de la sociedad que los ha formado. ¿Cómo trabaja el tramposo? Digamos que usted está preparando lo que le parece la presentación más brillante de su vida. Está tan orgulloso de sus introspecciones. Usted se sienta ante el ordenador y ordena imprimir las notas que ha introducido antes en la máquina y la impresora no funciona. Su propio tramposo le ha hecho una trampa. Usted va a aparecer en una función importante. Está calculando el tiempo que necesita para que todos estén esperándolo, aunque sea unos pocos minutos, lo suficiente como para que se den cuenta de lo importante que es usted. Va al automóvil, se prepara para hacer su entrada triunfal y no encuentra las llaves. Están ahí, puestas en el auto, con el motor en marcha. Hubris conduce a Némesis. Esas son las maneras en que el tramposo trabaja contra nosotros. A la larga, quizá, para nosotros. Pero a través de nosotros trabaja también contra los demás. Tal vez usted sea el que hace las bromas pesadas, criticando a los otros sin piedad hasta que alguien le hace a usted una broma impertinente y entonces se da cuenta de cuánto duele. Usted es el vendedor de automóviles que engaña a los clientes acerca del estado del auto y la compañía le engaña a usted con la comisión. Conocimos a un estudiante licenciado que estaba realmente poseído por este aspecto del arquetipo. No dejaba de mostrar las debilidades ajenas con un humor encantador y a veces no tan encantador. Se reía de las equivocaciones del profesor cuando daba clase. Se reía cuando el director de la escuela tartamudeaba. Este estudiante tenía aspiraciones políticas y esperaba crear un movimiento estudiantil para su causa favorita. Pero enloquecía a las personas de las que necesitaba apoyo. Su comportamiento tramposo lo dejó aislado y sin poder. Fue después, en la terapia, cuando reconoció que poseía la fuerza de ese arquetipo. Al estudiar las caracterizaciones de los norteamericanos nativos y tramposos, cuando reconoció que era capaz de liberarse de ese comportamiento compulsivo y autodestructor.
Quizás el tramposo más conocido está en la Biblia, en la historia de Jacob y Esaú, cuando Jacob logró ser el primogénito vendiéndole a Esaú un tazón de sopa. Jacob engañó a su hermano mayor e hizo que le cediera sus derechos como heredero de la fortuna del padre. Mediante manipulaciones se quedó con lo que no le correspondía. Debemos comprender claramente esa energía inmadura. Aunque su propósito positivo parece ser exponer mentiras, si queda sin control, se desplaza al lado negativo y resulta destructora de uno mismo y de los demás. El lado negativo de esa energía masculina inmadura es realmente hostil y disminuye todos los esfuerzos verdaderos, todos los derechos, toda la belleza de los otros. El tramposo, como el tirano de la torre, no quiere hacer nada, no quiere ganar honestamente nada, solo quiere ser lo que no tiene derecho a ser. En el lenguaje psicológico es un pasivo agresivo. Esta es la forma de energía que busca la caída de los grandes hombres, que se deleita ante la destrucción de un hombre importante. Pero el tramposo no quiere reemplazar al hombre que ha caído, no quiere tomar las responsabilidades de ese hombre. En realidad no desea ninguna responsabilidad, solo quiere hacer lo suficiente para destrozar a los demás. El tramposo hace que un adolescente o un hombre con características de adolescente tenga un problema de autoridad. Un adolescente o un hombre de ese estilo siempre puede encontrar a un hombre a quien odiar y derribar. Cree con facilidad que todos los hombres que están en el poder son corruptos y prepotentes, pero como el hombre poseído por el príncipe débil está condenado para siempre a estar en los suburbios de la vida, a no ser capaz de tomar la responsabilidad de sí mismo ni de sus acciones. Su energía proviene de la envidia. Cuanto menos esté un hombre en contacto con sus verdaderos talentos y capacidades, más envidiará a los otros. Si envidiamos mucho, estamos negando nuestra propia grandeza, nuestro propio niño divino. Lo que debemos hacer entonces es ponernos en contacto con nuestra propia característica especial, nuestra propia belleza y nuestra propia creatividad. La envidia bloquea la creatividad. El tramposo es el arquetipo que corre a llenar el vacío dejado por la negación y por la falta de conexión con el niño divino en el hombre o el adolescente inmaduro. El tramposo se activa dentro de nosotros cuando hemos sido humillados y atacados por nuestros padres o hermanos mayores, cuando han abusado de nosotros emocionalmente. Si no sentimos nuestro carácter especial, caeremos en poder del tramposo, el sabelotodo, y perderemos la sensación que otros tienen de ser especiales, aunque nadie les pida que los humillen. El tramposo sabelotodo no tiene héroes porque tener héroes significa admirar a otros y solo podemos admirar a otros si tenemos la sensación de nuestro propio valor y un sentido en desarrollo de la seguridad sobre nuestras propias energías creativas. El limitado. El adolescente u hombre que está bajo el poder del otro polo de la base disfuncional del niño precoz, el limitado ingenuo, carece de personalidad, vigor y creatividad como el príncipe débil. Parece que no reaccionará. Le cuesta aprender las tablas de multiplicar, contar el cambio o saber la hora. Con frecuencia se le califica de alumno lento en el aprendizaje. Además, carece de sentido del humor y con frecuencia no entiende los chistes. También puede ser físicamente inepto. Le falta coordinación, así que suele convertirse en algo ridículo y despreciable cuando participa en un juego de pelota o trata de marcar un gol. Este muchacho también puede parecer ingenuo. Es o parece ser
el último chico del barrio en enterarse de que a los chicos no los trae la cigüeña. Pero la ineptitud del limitado con frecuencia no es honesta. Puede entender mucho más de lo que demuestra y su conducta necia puede enmascarar una soberbia escondida que lo hace sentir demasiado importante, así como vulnerable, para actuar en este mundo. Así que, íntimamente ligado con un secreto sábelotodo, el limitado también es un tramposo. El niño edípico. Todas las energías masculinas inmaduras están ligadas, de una manera o de otra, a la madre y presentan deficiencias en la experiencia de la crianza y del masculino maduro. El adolescente para quien el niño edípico es una influencia arquetípica poderosa puede ser deficiente en su experiencia de la crianza, pero es incapaz de acceder a las cualidades positivas del arquetipo. Es apasionado y tiene capacidad de asombro y un conocimiento profundo de la conexión con su interior, con los demás y con todas las cosas. Es cálido, se relaciona bien y es afectuoso. También expresa, mediante su experiencia de conexión con la madre, la primera relación para casi todos nosotros, los orígenes de lo que llamamos misticismo. Su sensación de la unidad mística y de la comunión mutua de todas las cosas proviene de su profunda ansiedad por la curiosidad infinita, el bien infinito y la madre infinitamente bella. Esta madre no es su verdadera madre mortal. Está destinada a desilusionarlo la mayor parte del tiempo respecto de su necesidad de conexión, de amor y de atención perfectos e infinitos. La madre que él está sintiendo más allá de sí mismo, más allá de toda la belleza y sentimiento, lo que los griegos llaman eros, en las cosas del mundo, y que él está experimentando en los sentimientos e imágenes profundas de la vida interior, es la Gran Madre, la diosa en sus múltiples formas en los mitos y leyendas de muchos pueblos y civilizaciones. Un joven que llegó para someterse a un tratamiento, en parte porque estaba tratando de entender la relación con su madre, informó con notable introspección que estaba controlado por su propio inconsciente. Durante el tratamiento, en una visita a su madre, tuvo con ella uno de sus frecuentes enfrentamientos. Él no podía hacerle entender su punto de vista y exclamó disgustado: «Dios, Madre Todopoderosa». Fue un acto fallido freudiano, como suele llamárselo. Él había querido decir «por Dios Todopoderoso, Madre». Él y su madre detuvieron en seco la discusión. Los dos se sintieron avergonzados y rieron nerviosamente, porque ambos se dieron cuenta del significado de la equivocación. Desde ese momento, él comenzó a dirigir su sensación espiritual de Madre Todopoderosa hacia la Gran Madre arquetípica, que según descubrió con gran convicción, era la madre de su propia madre mortal. Dejó de percibir a su madre como la Gran Madre y las alivió a ella y a todas las otras mujeres de llevar una carga tan pesada como ese parecido con Dios que él había sentido. No solamente sus relaciones con la novia y con su madre mejoraron, sino que su espiritualidad comenzó a ser más profunda. Comenzó a convertir su sensación de mejoría profunda de sus relaciones en oro espiritual. El niño de mamá. La base del niño edípico está formada por el niño de mamá y el soñador. El niño de mamá está, como todos sabemos, pegado a las faldas de mamá. Hace que el niño imagine que se casa con su madre después de quitársela al padre.
Si no hay ningún padre o existe un padre débil, la urgencia edípica se produce con más fuerza y este lado paralizante de la base bipolar del niño edípico puede llegar a poseerlo. La expresión complejo de Edipo proviene de Freud, quien vio en la leyenda de Edipo, el rey griego, un relato mitológico de esta forma de energía masculina inmadura. La historia es conocida. El rey Laertes y su esposa Yocasta tuvieron un hijo a quien llamaron Edipo. Como se profetizó que Edipo crecería para matar a su padre, Laertes hizo que el niño fuera llevado al campo y abandonado en la ladera de un monte, donde se suponía que moriría. Sin embargo, como ocurre siempre con los niños divinos, Edipo fue rescatado. Lo encontró un pastor y lo crió hasta que se hizo hombre. Un día, mientras Edipo andaba por un camino, casi lo atropelló un carruaje. Se peleó con el poseedor del carruaje y lo mató. El poseedor del carruaje, desconocido para Edipo, era su padre Laertes. Edipo siguió hasta Tebas, donde se enteró de que la reina estaba buscando marido. La reina era Yocasta, su madre. Edipo y Yocasta se casaron y él ocupó el trono de su padre. Años más tarde, cuando la desgracia cayó sobre el reino, se descubrió la terrible verdad y Edipo, el que ocupaba el trono mal habido, fue derrocado. La verdad psicológica subyacente en la historia es que Edipo fue soberbio. Fue atacado por los dioses por matar a su padre, el dios, y casarse con su madre, la diosa. Así que fue destruido por el orgullo inconsciente de sus pretensiones inconscientes de ser Dios. Para cada niño, desde el punto de vista de su desarrollo, la madre es la diosa y el padre es el dios. Y los niños que están demasiado ligados a la madre se lastiman. En la mitología griega, Adonis se convirtió en el amante de Afrodita, la diosa del amor. No podía tolerarse que un muchacho mortal cortejara a una diosa, así que un jabalí, realmente un dios con forma de animal, el padre, atacó y mató a Adonis. El niño de mamá sueña a menudo con perseguir la belleza, la emoción, la unión con la madre, yendo de una mujer a otra. Nunca puede satisfacerle una mujer mortal porque lo que él está buscando es la diosa inmortal. Aquí tenemos el síndrome del Don Juan. El niño edípico, inflado más allá de las dimensiones mortales, no puede atarse a una mujer. Además, el adolescente que se encuentra bajo el dominio del niño de mamá es lo que se denomina un autoerótico. Puede masturbarse de manera compulsiva, puede usar la pornografía en busca de la diosa en las casi infinitas formas del cuerpo femenino. Algunos hombres atrapados por el poder infantil del niño de mamá dentro del arquetipo del niño edípico tienen grandes colecciones de cuadros de mujeres desnudas, solas o haciendo el amor con hombres. Está buscando experimentar su masculinidad, su poder fálico, su capacidad generadora. Pero en lugar de afirmar su propia masculinidad como un hombre mortal, en realidad está buscando la experiencia del pene de Dios, el gran falo, que goza de todas las mujeres. O, mejor dicho, experimenta la unión con la diosa madre en su infinidad de formas femeninas. Atrapado por la masturbación y el uso compulsivo de la pornografía, el niño de mamá, como todas las energías inmaduras, solo quiere existir. No quiere hacer lo necesario para unirse con una mujer mortal y encarar todos los sentimientos complejos que aparecen en una relación íntima. El niño de mamá no quiere tomar la responsabilidad. El soñador. El otro polo de la base disfuncional del niño edípico es el soñador.
El soñador toma los impulsos espirituales del niño edípico y los lleva a un extremo. Si bien el adolescente poseído por el niño de mamá también muestra signos de pasividad, por lo menos él busca de manera activa a la madre. Pero el soñador hace que el adolescente se sienta aislado y separado de todas las relaciones humanas. Para el adolescente que está bajo el embrujo del soñador, las relaciones se producen en el mundo de la imaginación que tiene dentro, con cosas intangibles. Como consecuencia, mientras los otros chicos están jugando, él puede sentarse sobre una piedra con sus sueños. Logra poco y parece retraído y deprimido. Con frecuencia sus sueños tienden a ser melancólicos o, en el otro extremo, muy idílicos y etéreos. El adolescente poseído por el soñador, como el adolescente poseído por alguno de los otros polos de la base, no es muy honesto, aunque su deshonestidad suele ser inconsciente. Su comportamiento aislado y etéreo puede enmascarar el otro polo, el opuesto del niño edípico, el niño de mamá. Lo que este adolescente realmente demuestra de una manera sinuosa es su desolación por no haber logrado la posesión de su madre. La soberbia del deseo por poseer a la madre yace escondida en la depresión del soñador. El héroe. Existe mucha confusión sobre el arquetipo del héroe. Por lo general se supone que el enfoque heroico de la vida o de una tarea es el más noble, pero esto es cierto solo en parte. En realidad, el héroe es solamente una forma avanzada de la psicología del adolescente, la forma más avanzada. En realidad es la cima de las energías masculinas del adolescente. Es el arquetipo que caracteriza mejor la etapa adolescente del desarrollo. Pero es inmaduro y cuando se lleva a la edad adulta, como el arquetipo más importante, impide que los hombres lleguen a la madurez completa. Si pensamos en el héroe como el que ocupa un lugar preferente o en el fanfarrón, el aspecto negativo de ese arquetipo resulta más claro. El fanfarrón. El adolescente o el hombre que se encuentra bajo el dominio del fanfarrón intenta impresionar a los demás. Sus estrategias están diseñadas para proclamar su superioridad y su derecho a dominar a los que le rodean. Desde el nacimiento exige ser el centro de atención. Si alguna vez se desafían sus exigencias de un estatus especial, observen la exhibición de su ira. Atacará a los que cuestionan lo que parece orgullo desmedido mediante la ofensa verbal y a menudo la física. Estos ataques contra otros intentan disimular su oculta cobardía y profunda inseguridad. El hombre que se encuentra aún bajo la influencia de este aspecto negativo del héroe jamás participa en un equipo. Es un solitario. Es un ejecutivo joven, un vendedor, un revolucionario, un agente de bolsa. Es el soldado que corre riesgos innecesarios en el combate y si está en una posición de liderazgo, exige lo mismo a sus hombres. En Vietnam han ocurrido muchos casos, por ejemplo, referentes a jóvenes oficiales heroicos, entre comillas, que luchaban por el ascenso y que con frecuencia pedían a sus hombres que arriesgasen la vida. Algunos de esos oficiales sucumbieron, fueron asesinados, debido a sus infladas actitudes heroicas. Un ejemplo es el personaje interpretado por Tom Cruise en la película Top Gun.
es el de un joven piloto muy motivado que no escucha a nadie, un joven que tiene algo que probar, un fanfarrón, aunque creativo, que corría riesgos con su avión y con su copiloto. La reacción general entre sus compañeros era el rechazo y el disgusto. Incluso su mejor amigo, que lo quería y permanecía leal a él, alguna vez tuvo que hacerle frente por la forma como él estaba lastimándose a sí mismo y al equipo. Este film es realmente la historia de un adolescente convirtiéndose en hombre. El personaje de Cruz comienza a avanzar desde la adolescencia hasta la madurez solo después de que el personaje interpretado por Cruz contribuye de manera accidental a la muerte de su copiloto y amigo en una peligrosa maniobra en el aire, lo cual le causa sufrimiento. Y solo después de perder en el duelo como Top Gun, ganado por el más maduro Iceman. La diferencia entre el héroe y el guerrero maduro es precisamente la diferencia entre el personaje de Cruz y Iceman. El hombre que está poseído por la influencia del fanfarrón, del vértice de la base negativa del héroe, tiene un sentido inflado de su propia importancia y de sus capacidades. Como nos contó hace poco un ejecutivo, a veces debe decirles a los jóvenes héroes de la compañía: ustedes son buenos, pero no tanto como creen. Algún día serán como creen que son ahora, pero no ahora. El héroe empieza por pensar que es invulnerable, que solamente él es capaz de conseguir el sueño imposible, que es luchar contra el enemigo imbatible y ganar. Pero si el sueño es realmente imposible y si el enemigo es verdaderamente imbatible, entonces el héroe tiene problemas. Vemos esto con frecuencia. La sensación de invulnerabilidad, una manifestación del fanfarrón y de las pretensiones de Dios, de todas estas formas de energía masculina inmadura, deja al hombre bajo la influencia de la zona negativa del héroe, expuesto al peligro de su propia audacia. Al final se disparará un tiro en el pie. El heroico general Patton, aunque inmensamente imaginativo, creativo e inspirador para sus tropas, a veces se saboteó a sí mismo corriendo riesgos. Debido a su inmadura rivalidad con el general británico Montgomery y a sus inteligentes pero petulantes observaciones, en lugar de ser designado para una misión para la que tenía verdadero talento, para encabezar la invasión aliada de Europa, fue desestimado precisamente porque era un héroe y no un guerrero. Como ocurre con los otros arquetipos masculinos inmaduros, el héroe está demasiado atado a la madre. Pero el héroe tiene la necesidad de superar a su madre. Está trabado en combate mortal con lo femenino, luchando por conquistarlo y demostrar su masculinidad. En las leyendas medievales sobre los héroes y las doncellas, es raro que nos cuenten qué ocurre una vez que el héroe ha matado al dragón y se ha casado con la princesa. No sabemos lo que sucedió en el matrimonio porque el héroe, como un arquetipo, no sabe qué hacer con la princesa una vez que la ha ganado. No sabe qué hacer cuando las cosas vuelven a la normalidad. La gran desventaja del héroe es que no conoce y es incapaz de enterarse cuáles son sus limitaciones. El adolescente o el hombre que está bajo el poder de lo negativo del héroe no puede darse cuenta de que es un ser mortal. La negación de la muerte, la limitación final de la vida humana, es su especialidad. En conexión con esto, podríamos pensar por un momento en la naturaleza heroica de nuestra cultura occidental. Su tema principal parecería ser, y se dice a menudo que es, la conquista de la naturaleza, su uso y control. La contaminación y las catástrofes ambientales son penalidades cada vez más evidentes para ese proyecto insolente e inmaduro.
El campo de la medicina trabaja sobre la base de una suposición nunca citada explícitamente, que la enfermedad y eventualmente la muerte misma pueden ser eliminadas. Nuestra visión moderna del mundo tiene serias dificultades frente a las limitaciones humanas. Cuando no hacemos frente a nuestras verdaderas limitaciones, estamos inflados y tarde o temprano nos pedirán cuentas de nuestra soberbia. El cobarde. El adolescente poseído por el cobarde, el otro polo negativo del héroe, se niega a defenderse en las confrontaciones físicas. Por lo general, correrá para escapar de una pelea, quizá disculpándose al decir que es más masculino alejarse. Pero se sentirá muy mal a pesar de sus excusas, y no son solamente las peleas físicas las que evita. Tiene tendencias a dejar que lo presionen emocional e intelectualmente. Cuando alguien le exige algo o lo presiona, el adolescente que se encuentra bajo el poder del cobarde, incapaz de sentirse heroico, cederá. Cederá fácilmente a la presión de los demás. Se sentirá invadido y avasallado y pisoteado como un felpudo. Cuando ya ha tenido bastante de esta situación, la soberbia escondida del fanfarrón que hay dentro de él se manifestará y entonces el cobarde lanzará un violento ataque verbal y o físico sobre su enemigo, un ataque para el cual el otro no está preparado en absoluto. Pero habiendo descrito lo negativo, los aspectos sombríos del héroe, el fanfarrón y el cobarde, de todas maneras debemos preguntarnos por qué el héroe está presente en nuestra psique. ¿Por qué forma parte de nuestra historia de desarrollo para llegar a ser hombres? ¿Cuál es la adaptación para la que sirve el héroe en la evolución? Lo que el héroe hace es movilizar las delicadas estructuras del ego del adolescente y capacitarlo para separarse de la madre cuando termina la adolescencia y hacer frente entonces a las tareas difíciles que la vida comienza a presentarle. Las energías del héroe exigen las reservas masculinas del adolescente. Estas se refinan a medida que madura, para poder establecer su independencia y su competencia, para ser capaz de experimentar sus propias capacidades de adelanto, para presionar y salir del cascarón y probarse contra las fuerzas difíciles, incluso hostiles, del mundo. El héroe capacita al adolescente para establecer una cabecera de puente contra el poder avasallador del inconsciente, gran parte del cual, por lo menos para los hombres, se experimenta como lo femenino, como la madre. El héroe capacita al adolescente para comenzar a tener confianza en sí mismo y definirse como distinto de todos los demás, para que como un ser distinto pueda relacionarse con los demás de manera completa y creativa. El héroe empuja al adolescente contra los límites, contra lo que parecería inasible. Le alienta a soñar el sueño imposible que, después de todo, podría ser posible si él tuviera el valor suficiente. Le da el poder para luchar contra el enemigo imbatible que, si no está poseído por el héroe, podría llegar a derrotar. Una vez más, creemos que con demasiada frecuencia los terapeutas, por no hablar de los parientes, amigos, compañeros de trabajo y personas en posición de autoridad, atacan, de manera consciente o no, el brillo del héroe en el hombre. Nuestra época no quiere héroes. Nuestra época es de envidia, en la que gobiernan la haraganería y el egoísmo. Cualquiera que trate de sobresalir, que se anime a levantarse ante la multitud, es derribado por sus pares que carecen de brillo.
A nuestro mundo le hace falta que renazca el heroísmo. Cada sector de la sociedad humana, en cualquier lugar del planeta, parece estar deslizándose a un caos inconsciente. Solamente la conciencia heroica, ejerciendo todo su poder, será capaz de detener este deslizamiento hacia el olvido. Solo un masivo renacimiento del valor, tanto en los hombres como en las mujeres, salvará al mundo. Contra desventajas enormes, el héroe toma la espada y carga hacia el corazón del abismo, a la boca del dragón, al castillo poseído por un hechizo maligno. ¿Cuál es el final del héroe? Casi universalmente en la leyenda y en el mito, muere transformándose en un dios y se traslada al cielo. Recordemos la historia de Jesús, de su resurrección y ascensión, o la desaparición final de Edipo en un destello de luz en Colonus, o el ascenso de Elías al cielo en su carruaje. La muerte del héroe es la muerte de la adolescencia, de la psicología del adolescente, y es el nacimiento de la masculinidad y la psicología del hombre. La muerte del héroe en la vida de un adolescente o de un hombre significa que por fin ha tomado conciencia de sus limitaciones. Ha conocido al enemigo y el enemigo es él mismo. Ha conocido su propio lado negativo, su propio lado no heroico. Ha luchado contra el dragón y ha sido quemado por él. Ha luchado por la revolución y ha bebido las heces de su propia falta de humanidad. Ha superado a la madre y entonces se da cuenta de su incapacidad para amar a la princesa. La muerte del héroe señala el encuentro del adolescente o del hombre con la humildad. Es el final de su conciencia heroica. Pensamos que la verdadera humildad está formada por dos elementos. El primero es el conocimiento de nuestras limitaciones y el segundo es conseguir la ayuda que necesitamos. Si estamos poseídos por el héroe, caeremos en los aspectos negativos de esta energía y viviremos, como lo hizo el personaje interpretado por Tom Cruise, los sentimientos y las acciones infladas del fanfarrón. Atropellaremos a los demás con nuestra insensibilidad y arrogancia y llegaremos a nuestra autodestrucción, ridiculizados y alejados por los otros. Si estamos en el polo pasivo de la sombra bipolar del héroe, poseídos por el cobarde, nos faltará la motivación para lograr algo de importancia en la vida. Pero si aprovechamos de manera adecuada la energía del héroe, iremos más allá de nuestras limitaciones. Nos aventuraremos hasta las fronteras de lo que podemos ser como adolescentes y de ahí en adelante, si podemos hacer la transición, estaremos preparados para nuestra iniciación en la madurez masculina. Queridas y valiosas escuchas, ¿con qué sabor se quedan después de escuchar este capítulo 3 de Rey, Guerrero, Mago y Amante, donde Robert Moore y Douglas Gillette nos han desmenuzado cada uno de los arquetipos del masculino inmaduro? Impresionante, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos relacionado con alguno de estos arquetipos a través de los hombres que hemos conocido, que quizás se comportan encantadores y abajo de ese encanto, caprichosos, o se comportan seductores y abajo de esa seducción, tiranos, o que son sumamente controladores y podemos percibir que abajo de ese control hay un pánico enorme al abandono,
¿O cuántas veces nos topamos con un hombre al que sentimos que tenemos que remediar, nutrir, maternar? En fin, queridas, me parece que este es un conocimiento muy valioso para las mujeres, en especial para aquellas que son jóvenes y, como nos decía Clarisa Pinkola en Mujeres que corren con los lobos, aún ingenuas. Que sepamos que no todo lo que brilla es oro y que debemos alejarnos cuando nos encontremos un tirano, un débil, un niño de mamá, un cobarde o uno que al contrario se siente tan héroe que incluso puede ponernos a nosotras en riesgo. Me parece un conocimiento muy valioso, ¿no lo creen? Pues en los siguientes capítulos los autores nos deleitan con explicarnos cada uno de los arquetipos que conforman el título de este libro, los arquetipos del masculino maduro. Lo van a disfrutar muchísimo. Gracias por estar aquí y hasta pronto.